Hola, estimados y estimadas estudiantes. A continuación veremos una videoclase sobre las escalas de dibujo. Recuerden que la topografía tiene como objetivo fundamental la representación gráfica de planos de extensiones de terreno a escala. Es por eso que se hace fundamental la clase que veremos a continuación. Bienvenidos y bienvenidas. La escala o escalas en dibujo técnico y otros tipos de representación se definen como esa relación que existe entre las dimensiones de la representación de un artículo. En el caso de topografía, el artículo es el terreno. Cuando hablamos de un artículo, es un terreno, es un predio que vamos a representar en un dibujo o en un plano. Esta relación es entonces esas dimensiones que representamos en ese plano y las dimensiones reales de ese objeto que estamos representando. La escala es uno de los instrumentos más importantes que utilizamos para la confección de planos, de dibujos técnicos, y la usamos cuando tenemos que dibujar cualquier objeto o proyecto en un papel. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos que representar un dibujo en un plano, tenemos que reducir sus dimensiones para que se pueda ajustar a ese tamaño de papel. Cuando tenemos un tamaño de papel, hay unos tamaños estándar. Esos tamaños estándar vienen obviamente establecidos por diferentes tipos de, digamos, como de fabricantes, dependiendo del, digamos, como de la impresión que se vaya a generar o dependiendo pues como de la presentación de planos. Usualmente en ingeniería los planos que se presentan son de tamaños bastante grandes. Ustedes saben que existen tamaños de papel que vienen desde el tamaño carta, tamaño oficio, pero usualmente en ingeniería utilizamos tamaño pliego, que son tamaños aproximadamente de 100 por 70, o tamaño medio pliego, que son de 50 por 70. También utilizamos las escalas cuando hay casos contrarios. Por ejemplo, en dibujo mecánico requerimos ampliar detalles de una pieza mecánica, por ejemplo, elementos muy pequeños en los que se requiere detallar alguna pieza o digamos algún elemento. Acá en esta figura podemos observar una representación gráfica de lo que usualmente estamos representando como una escala de dibujo. Ustedes como estudiantes de ingeniería intuitivamente están haciendo representación a escala todo el tiempo de dibujos. ¿Cómo lo hacen ustedes normalmente en su cotidianidad? Mediante la cuadrícula de sus cuadernos. Entonces acá vemos una hoja cuadriculada que representa un cuaderno cualquiera de los que ustedes utilizan en matemáticas, en geometría, en cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Normalmente utilizamos un dibujo cualquiera en el que podemos, a través de la cuadrícula de ese cuaderno, de esa libreta que estamos usando para nuestra cotidianidad, para nuestras clases, utilizamos estas cuadrículas como dimensiones del objeto. Entonces acá a la izquierda podemos observar esta primera figura que estamos dibujando esta representación gráfica un poco más pequeña, en el centro la hacemos un poco más grande y a la derecha la vemos mucho más grande. ¿Qué características tiene este dibujo? Observamos que se representa más grande y un poco más extensa, digamos, en cada una de sus representaciones, pero siempre conservando la proporcionalidad. Esa conservación de proporcionalidad debe tenerse siempre en todos sus lados. Eso es digamos, un elemento importante cuando hablamos de escalas gráficas o escalas de dibujo. Siempre se conserva la proporcionalidad en todos sus lados. Entonces, por ejemplo, acá en esta figura vemos en la parte superior, este lado conserva dos cuadritos. Entonces, en la parte superior de este que vemos en el centro, se está duplicando su tamaño a 4 cuadritos. Entonces, miren que en la parte inferior acá tenemos 2 cuadritos, este de acá también tenemos 4 cuadritos que está ocupando la figura. En la figura de la derecha, este objeto se está ampliando un poco más, entonces también está duplicando un poco más sus dimensiones en la parte superior y lo mismo en la parte inferior, pero siempre conservando su proporcionalidad. Cuando lo hacemos para representar una figura, bien sea a través de la cuadrícula de nuestro cuaderno, que es lo que ustedes usualmente hacen en sus representaciones de cálculo, de geometría, de física, etcétera,
siempre lo hacen de manera proporcional. Entonces, asimismo pasa cuando estamos haciendo una representación de un terreno en nuestras clases de topografía. Hay una clasificación de las escalas. Acá vemos entonces esa clasificación según la aplicación en el dibujo. Vamos a establecer 3 tipos de clasificación. ¿Cuál es la primera clasificación? Entonces tenemos una clasificación que es las escalas de ampliación. Las escalas de ampliación entonces son aquellas cuando las dimensiones del dibujo son mayores a las del objeto real. ¿Qué sucede cuando las dimensiones del dibujo son mayores a las del objeto real? Tenemos dibujos que son elementos que son muy pequeños, por ejemplo, piezas mecánicas, tuercas, tornillos muy diminutos, muy pequeños, que requieren ampliarse en un dibujo para detallar, para que sea, digamos, esquematizado de manera muy precisa cada uno de esos elementos, o piezas de joyería, digamos una argolla de matrimonio donde se tiene que marcar específicamente el nombre de la persona que va dentro de esa argolla, o ese tipo de elementos. Allí se utiliza una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque las dimensiones del dibujo son mayores a las del objeto real. Cuando hablamos de topografía, las escalas de ampliación no suelen ser utilizadas porque normalmente los terrenos son muy grandes y no vamos a tener la posibilidad de utilizar este tipo de escalas porque no vamos a tener un papel lo suficientemente grande para utilizar este tipo de escalas. Tenemos otra escala que es la escala natural. Esta escala es cuando las dimensiones del objeto y su representación en el plano son exactamente iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño del objeto es igual al dibujo. ¿Qué pasa acá? Entonces, por ejemplo, si vamos a representar una persona en su tamaño original, vamos a tener que utilizar un tamaño de papel exactamente igual al tamaño de esa persona. Digamos una persona que mide 1,70 m. Entonces el tamaño del papel tiene que medir 1,70 m. ¿Para qué? Para que esas dimensiones del objeto sean iguales a la representación en el plano. Eso es lo que se conoce como una escala natural o una escala real. Si vamos a representar un terreno en una escala natural, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay un tamaño de papel que sea lo suficientemente grande como para representar un terreno en su escala natural. Entonces, en ese caso tenemos que utilizar una escala de reducción. ¿Qué es la escala de reducción entonces? La escala de reducción es cuando las dimensiones del dibujo son menores a las dimensiones del objeto real. ¿Esto qué quiere decir? Entonces tenemos un terreno que es grande, digamos en el caso de topografía. En este caso entonces las dimensiones del dibujo son mucho menores a las dimensiones del objeto real. Entonces tenemos terrenos en topografía que pueden tener 1000 metros cuadrados, pueden tener digamos en su longitud 100 metros por 50. En ese caso vamos a representarlo en un papel que es mucho más pequeño. Entonces en ese caso utilizamos las escalas de reducción. Entonces acá hacemos énfasis en estas escalas de reducción que son las que vamos a utilizar en nuestro caso en el curso de topografía. Acá vemos entonces estas figuras. Estas figuras son unos cuadrados que nos permiten entender un poco más lo que son las escalas de reducción, escalas de ampliación y escala natural. ¿Qué es la escala natural? Siempre partimos de la escala natural. La escala natural es lo que se conoce como la escala 1 en 1, es decir, la escala real. Entonces tenemos este cuadrado que vemos acá en el centro, el que estoy señalando en este momento, es un cuadrado que mide 2 por 2. Este cuadrado entonces en su vida real va a medir 2 por 2. Si nosotros lo vamos a medir con un flexómetro, con una lienza, con una regla, va a medir 2 por 2. ¿Qué unidades tiene? Las que definamos. Si van a ser metros, si van a ser centímetros, si van a ser kilómetros, mide 2 por 2. Eso es una escala natural, una escala real. Siempre se va a llamar escala 1 en 1, es decir, su escala normal, su escala natural o su escala real. Acá a la derecha vemos un cuadrado, el mismo cuadrado que tenemos acá en el centro, pero ya está reducido, es decir, que está reducido a la mitad de su dimensión, está reducido a la mitad de su tamaño. Pero miren acá la característica que les mencionaba en la diapositiva donde veíamos las cuadrículas del cuaderno. Acá, ¿qué característica podemos visualizar? Se mantiene la proporción,
es decir, que cada uno de los lados conserva siempre la proporcionalidad. Y acá vemos otra característica adicional. A pesar de que reducimos las medidas para poderlo representar en el plano, siempre las cotas que le vamos a poner a ese dibujo o a ese plano que estamos representando van a conservar las dimensiones originales. Entonces acá no vamos a decir, bueno, como reduje las medidas a la mitad, entonces yo le voy a poner 1 metro por 1 metro. No, señor, vamos a dejarle acá 2 por 2. ¿Por qué? Porque entonces en la representación en el plano va a seguir midiendo lo mismo o las mismas, va a tener las mismas dimensiones originales que habíamos planteado. Simplemente es esa relación existente entre las dimensiones de representación con respecto a cómo lo vamos a mostrar en nuestro plano. Entonces, en este caso, a la derecha tenemos una representación de una escala de reducción y numéricamente entonces se llama escala 1 en 2. ¿Por qué se llama escala 1 en 2? Porque entonces estamos haciendo una reducción de la mitad o a la mitad de la escala original que teníamos acá. Y acá a la izquierda entonces podemos visualizar una escala de ampliación. Estamos duplicando el tamaño de este cuadrado que teníamos acá en el centro, que estaba en una escala 1 en 1, es decir, escala natural o escala real. Estamos duplicando sus dimensiones, pero miren, sigue conservando la proporcionalidad y en este caso mantenemos las dimensiones originales, o sea, 2 por 2, y lo que estamos haciendo es que estamos duplicando sus dimensiones y como es una escala de ampliación, entonces decimos que está en una escala 2 en 1, es decir, que está el doble del tamaño original. Pero recuerden entonces que en topografía, nosotros ¿qué vamos a hacer? Cuando representamos en el plano, nunca vamos a tener ni una escala 1 en 1, ni vamos a tener una escala de ampliación. ¿Por qué? Porque los terrenos son muy extensos, nunca vamos a tener un tamaño de papel lo suficientemente grande como para representar un terreno que vaya a tener, que vaya a caber, digamos, en un tamaño de ese papel, ni vamos a tener, digamos, un terreno lo suficientemente pequeño como para que requiera una escala de ampliación. Entonces, en ese caso vamos a tener siempre escalas de reducción. Acá tenemos entonces ya, digamos, una subclasificación. Entonces, teníamos las clasificaciones generales, que era la escala de ampliación, la escala natural y la escala de reducción. Ya como para mostrar técnicamente esos factores de escala, vamos a tener dos elementos fundamentales de representación en nuestros planos. Y esto es algo muy técnico que debemos tener muy claro en la representación de estos dibujos, y es la escala numérica. Esta escala numérica nos muestra el factor de escala en el cual nosotros estamos transcribiendo esa información, qué tanto estamos reduciendo nuestro dibujo para representarlo en el plano. Entonces, ¿qué es la escala numérica? Es esa relación que existe entre una distancia medida en el plano. ¿Cuál es el plano? El plano es el dibujo que nosotros estamos representando técnicamente. Ustedes saben que cuando hablamos de un plano técnicamente representado, es un dibujo totalmente ingenieril, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ese plano tiene esa relación de una distancia y la correspondiente distancia medida en un terreno. ¿En cuál terreno? En el que estamos levantando topográficamente. Acá también hay una característica fundamental, y es que ambas medidas deben estar expresadas en una misma unidad de longitud. Digamos, en Colombia utilizamos todo en unidades métricas, ¿sí? O sea, existe el centímetro, existe el milímetro, pero todos ellos los llevamos a metros, ¿sí? Entonces, en ese caso también vamos a expresar todo en una misma unidad de longitud. En ese caso vamos a convertirlo todo a unidades métricas. Entonces, esta escala numérica la vamos a representar como vemos acá. Siempre la escala la vamos a representar con la letra E. Y va a ser igual a 1 por terreno. ¿Qué quiere decir terreno? Es la longitud en terreno que vamos a representar en un plano sobre la longitud del dibujo. ¿De dónde sale esta longitud en el dibujo? Del tamaño del papel, porque siempre partimos del tamaño del papel que vamos a utilizar. Entonces acá tenemos un ejemplo que nos pregunta ¿cuál sería la escala numérica de un plano si 10 centímetros de dibujo representan 200 metros de terreno?
¿Y de dónde sale esta información? Porque ustedes normalmente van a tener un levantamiento topográfico que les va a suministrar una información de campo y a partir de allí van a saber cuál es la dimensión de su terreno y van a tener una dimensión digamos, de un papel. Entonces a partir de allí pueden transcribir o pueden obtener la escala numérica del plano. Entonces podemos decir que la escala numérica de un plano, si 10 centímetros de dibujo representan 200 metros de terreno, y simplemente lo reemplazamos en esta mini ecuación que tenemos acá, que dice que la escala numérica, o esto también podría llamarse factor de escala, es igual a 1 por 200 metros sobre punto 10. Recuerden que dijimos que deben estar todas en la misma unidad de longitud, entonces como habíamos dicho que eran 10 centímetros, este 10 lo vamos a convertir también a metros, y acá entonces nos queda punto 10 y esto va a ser igual a 2000. ¿Qué pasó acá? Lo que hicimos fue tomar este 200, lo dividimos por punto 10 y nos da 2000. Y siempre ponemos adelante el 1 porque recuerden que dijimos que eran escalas de reducción y en ese caso entonces la escala numérica de este plano sería 1 en 2000. Ya tenemos acá entonces la representación por medio de escalas numéricas. Ya dijimos que existe la escala numérica. Esta es la que nos permite determinar el factor de escala dentro del dibujo. Acá tenemos la escala gráfica, que es una barra graduada sobre el plano. Esta barra graduada es como una regla que se dibuja dentro de ese plano topográfico. Es una regla que está subdividida en distancias que corresponden a determinado número de unidades en el terreno. ¿Qué hacemos entonces con la escala gráfica? Tomamos el terreno que tenemos representado topográficamente, ese terreno que tenemos representado a partir de una poligonal previamente levantada, tomamos una de sus distancias y a partir de allí subdividimos en una especie de regla como vemos acá, y esa regla entonces la trazamos a partir de unas sublongitudes y eso es lo que nos representa la escala gráfica. Y esa escala gráfica también parte o nos lleva a una escala numérica que se encuentra dentro del dibujo. A esta escala gráfica también se le puede determinar una escala numérica y parte pues como de la ecuación que veíamos anteriormente. Acá entonces vamos a ver un ejemplo que es una forma, digamos, muy usual de utilizar o de obtener la escala de dibujo. Entonces acá tenemos, cuando deseamos que en el papel 1 centímetro represente 1 metro de la realidad, en este caso es un error poner escala 1 en 1, porque ustedes normalmente existen unos instrumentos de dibujo técnico que se conocen como escalímetros. Estos escalímetros son como unos prismas. Normalmente ustedes, como no se van a dedicar al dibujo técnico de manera profesional, no van a adquirir un escalímetro. Lo que utilizan generalmente es una regla normal, una escuadra o un flexómetro. Entonces, por facilidad, dicen que van a utilizar una escala 1 en 1. En ese caso, es mejor hacer una operación como lo que vamos a ver acá. Lo primero que debemos hacer es estandarizar las unidades. Tendremos que considerar cuántos centímetros tiene 1 metro. Entonces, 1 metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Y así obtendremos la proporción. Sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros. Si vamos a representar en un plano pequeño y vamos a decir que 1 centímetro dentro de ese plano va a representar 1 metro, entonces en ese caso vamos a decir que la escala es 1 en 100. ¿Por qué? Porque 1 centímetro dentro de ese dibujo va a representar 1 metro. Entonces, por decir algo, ustedes quieren representar un terreno que mide 10 metros y van a representar dentro de su dibujo 10 centímetros. Entonces quiere decir que cada centímetro de esos está representando 1 metro. Entonces esto es una escala 1 en 100. Si van a representar esto, digamos 1 centímetro, quieren que mida 50 centímetros. Es decir, que cada centímetro está representando 50 centímetros de unidades métricas. Entonces en ese caso están haciendo una escala 1 en 50. ¿Esto qué significa, por ejemplo, en este caso de que el dibujo está representando cada centímetro, está representando 1 metro?
Entonces estamos haciendo que el dibujo sea 100 veces más pequeño o que el objeto real es 100 veces más grande. En este caso, el terreno es 100 veces más grande de lo que estamos representando. Normalmente en topografía las escalas que utilizamos son escalas de 1 en 250, 1 en 500, son escalas muy grandes. ¿Por qué? Porque los terrenos suelen ser muy extensos y requieren reducirse bastantes veces. Acá tenemos otro ejemplo de cómo obtener la escala de dibujo. Y de aquí partimos entonces a lo más, digamos como a lo más usual. Es tomar entonces el tamaño del papel, partimos casi siempre del tamaño del tamaño del papel, que es un tamaño pliego. Acá les pongo un ejemplo, digamos, de un tamaño X. Entonces acá conocemos una dimensión del objeto, generalmente partimos pues como de un terreno. Podremos calcular la proporción en cuanto decidamos cuánto queremos que ocupe en el papel. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este caso? Sabemos el tamaño del objeto. Debemos saber que aparte de eso debemos considerar unos elementos que ya hemos visto en otras, digamos como en otro material. Hay que dejar unas márgenes, hay que dejar un espacio para un rótulo, hay que dejar un espacio para unos textos y así entonces se considera pues como todos los elementos que van dentro de ese plano. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, supongamos una carretera en la que vamos a estudiar un tramo de 3 kilómetros. Y esa carretera la vamos a dibujar en un papel que mide 25 centímetros de ancho. Allí medimos sobre el papel cuántos centímetros vamos a ocupar y esos los pondremos en paralelo con los 3 kilómetros. Pero ese valor lo tenemos que pasar a centímetros. Ambos valores deben estar expresados en las mismas unidades. No podemos entonces relacionar kilómetros con centímetros porque en ese caso pues no es correcto, ¿cierto? Entonces en ese caso debemos relacionar siempre centímetros con centímetros o kilómetros con kilómetros. Entonces lo más sencillo es pasar esos kilómetros a centímetros para que sea más fácil operar. Entonces definimos que la ocupación del dibujo en el papel, por ejemplo, sea 20 centímetros. Entonces en ese caso, porque recuerden lo que les mencioné, hay que dejar unos espacios para textos y otras cosas. Entonces acá tenemos que 3 kilómetros es igual a 3.000 metros o que es igual también a 300.000 centímetros. Y la proporción entonces va a ser de 20 a 300.000, que sería lo que vamos a ocupar en el papel y lo que mide nuestro dibujo. Entonces lo simplificamos los ceros y luego esto nos va a quedar que es una escala 1 en 15.000. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Para encontrar la escala apropiada se recomienda buscar una muy sencilla, es decir, que el numerador sea 1, que se permita visualizar el dibujo de manera correcta, que las medidas siempre se redondeen para poder simplificar esa fracción. Muchas veces entonces lo que les mencionaba, habrá que considerar menos ocupación de espacio en el papel para poder añadir las anotaciones, las otras vistas, porque en el caso de topografía tenemos que añadir otros elementos como la localización, la escala gráfica, el rótulo, las convenciones, etc. Y en este caso tenemos entonces que partir de unos elementos que tenemos acá, como las escalas que existen en la vida real, es decir, que no nos vamos a inventar escalas que no existan. Hay unas escalas que ya están estandarizadas y ustedes pueden encontrar también en el material que ya tenemos en el curso. Ustedes las van a buscar acá, nos pongan escalas que no están normalizadas, que no están estandarizadas, porque es más complicado. Recuerden que siempre que hacemos dibujos, esos dibujos están destinados al uso de diferentes personas. Hay personas que pueden estar capacitadas o personas que no están capacitadas. Dentro del campo de la ingeniería intervienen diferentes tipos de personas. Entonces, en ese orden de ideas es importante estar dentro de las normas técnicas. Entonces acá encontramos las diferentes escalas que están relacionadas y de esa manera buscamos que a partir de la aplicación de las reglas que acabamos de ver nos encontremos dentro de estas, y si alguna de las escalas que encontremos no se encuentra acá, pues aproximamos y nos vamos por una de las escalas por encima de estas. Entonces digamos que si al aplicar uno de esos factores estamos en un intermedio, digamos entre 100 y 200, digamos que nos da 130, 140, nos vamos a la escala 1 en 200 y así para cada uno de los ejemplos que acabamos de ver.